Cuando Jesús está predicando y los discípulos le dicen, queremos que nos enseñes a orar, enséñanos a orar. Y yo me acuerdo, más o menos, cuando uno estaba niño, uno quería saber todo, ¿verdad? Uno quería aprender todo y, ay, enséñame cómo hacer esto. Y mi papá toda la vida nos enseñó a nadar y nunca aprendí a nadar. Nunca aprendí a nadar y mi papá era muy paciente con nosotros, de verdad era muy amoroso para enseñarnos a nadar y nos llevaba todos los fines de semana a la piscina y decía, ok, vamos a aprender a nadar y nos enseñaba, súper pacientes, siempre amorosos y nunca aprendí a nadar. Me arrepiento porque yo tenía mucho miedo, me daba mucho temor aprender a nadar. Y yo me imagino a Dios en nuestras vidas así como mi papá, súper paciente, enseñándoles a los discípulos, Jesús enseñando a sus discípulos a cómo orar. Y dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y quiero un poquito profundizar en lo que Jesús enseñó al principio de cómo debemos orar. Y todos nosotros sabemos que Dios es un Dios grande, es un Dios bueno, es un Dios que gobierna todo, ¿verdad? Él es el dueño de todo, Él toma control de todas nuestras cosas y aún de las cosas del mundo. Y a veces nosotros podemos relacionarnos con Dios de una manera lejana, porque quizás sabemos, bueno, el Señor está en el cielo y solamente cuando necesito, quizás voy a correr donde está Él, necesito trabajo, entonces voy a correr donde Jesús, voy a buscarle, o necesito algo, entonces voy a buscar a Dios. Y todos sabemos que el Señor es el dueño, el que ha creado los cielos y la tierra, pero a veces eso hace que nuestra relación con Dios sea un poco lejana, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han sentido que a veces Dios está un poco lejos? Que quizá le puede bendecir a otros, pero a mí no. Que quizá Dios puede hacer milagros en otras personas, pero quizá cerca de mí no está tanto. Pero cuando Jesús vino a la tierra, el Señor nos enseña de una manera diferente y una manera reveladora de quién es Dios en nosotros. Y dice, de esta forma vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando yo leía esta parte de Padre nuestro, se me venía a la mente la identidad que somos como hijos, ¿verdad? Y ¿cómo podemos saber que somos sus hijos? Porque como padre a veces nos puede mimar, nos puede dar algo. No sé cuántos de ustedes han recibido un regalo de sus papás en su cumpleaños. Yo recuerdo que cuando yo era niña, cuando cumplíamos años, fijo había una salida al helado. Y todos esperábamos que alguien cumpla años en la casa porque sabíamos que todos íbamos a comer el helado. Si cumplía mi hermano, entonces vamos rápido porque tenemos que comer helado. Hoy fijo hay helado. Y yo recordaba esto, ¿no? Y el sentir una identidad clara en nosotros es eso. Jesús no dice primero exalten al Señor y digan tú eres el creador de todo, sino que Él empieza diciendo Padre nuestro. Y lo que Dios anhela en nosotros es que podamos tener una relación personal con Dios. Que lo más importante antes de que corramos a pedirle es que podamos decirle Padre nuestro. Y el Señor para nosotros es nuestro papá. Y no sé cuántos de ustedes se les ha hecho difícil, a mí personalmente se me ha hecho muy difícil entender que Dios es mi papá, entender que Dios me da una nueva oportunidad, que como mi papá me enseñó a nadar, con paciencia, con mucho amor, aunque yo no aprendí, pero yo me imagino que así mismo Dios nos dice, esta es tu identidad, tú eres mi hija y yo estoy aquí para ti. Y a mí, como les digo personalmente, se me ha hecho muy difícil entender mi posición de hija, porque a veces las cosas que hacemos o nuestras fallas, el sentirnos quizás rechazados, el pensar que otros son mejores que nosotros, hacen que mi identidad como hija vaya haciendo menos. Entonces yo quiero indicarles más o menos aquellas cosas que hacen que yo dude de ser hija de Dios. Y yo quiero ver si capaz ustedes también pueden coincidir conmigo. Yo estaba pensando, ¿qué cosas me hacen dudar de que soy hija de Dios? Y lo primero que me hace dudar a mí de ser una hija de Dios es el pecado y los errores que yo cometo. Esto hace que mi identidad como hija se agote. Que yo piense que como cometí tantos errores, que como fallé, como tomé una mala decisión, entonces Dios ya no es mi papá. Es que capaz yo no soy tan bendecida como otros. Es que quizá no voy a poder avanzar porque ya pasó esto, ¿verdad? Y vamos a cometer errores siempre y vamos a fallar siempre, pero nuestra identidad como hijos va a estar siempre fija en nosotros.
no nos va a quitar nuestros errores, nuestras fallas, no van a hacer que nuestra identidad como hijos se pierda. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y Dios es tan bueno que para cada opción que yo le daba de cuando yo dudo de que soy su hija, el Señor me daba un versículo, me decía, mira, ya, si tú dudas de que eres mi hija, si tú confiesas tus pecados, yo soy justo y fiel para perdonarte. Entonces, cada vez que tú sientas que tus pecados, que tus fallas, que quizá volviste a cometer el mismo error, volviste a gritarle a esa persona, estabas jugando fútbol y ya me puse a pelear, ¿verdad? Estoy hablando con mi mamá y ya se me fue una mala palabra, o fui muy grosera con mis compañeros, o en el trabajo hice algo que no está bien, hablé mal, mentí, hablé con esa persona que no debía hablar, o chismeé o algo por el estilo. El Señor dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. Entonces, esta opción de que mis pecados y mis errores no me hacen hija fue cancelado. Yo dije, ok, voy a tachar esta opción porque ya el Señor ya me habló algo para poder vencer esto. La segunda era mis circunstancias difíciles. A veces las pruebas, las enfermedades, cuando perdemos a alguien, tenemos problemas económicos, pensar que capaz Dios nos abandonó. Cuando perdemos a alguien, cuando alguien de nuestra familia, alguien cercano fallece, cuando hay un problema tan difícil y a veces yo digo, ay, ¿será que de verdad tengo que volver a pedir por esto, Señor? Y algo con lo cual yo he estado casi 5 años es con mi universidad y cada semestre es, Señor, ¿de verdad puedo seguir? O este semestre, ¿será que voy a tener cada mes para poder pagar mi universidad? Y es mi lucha con el Señor y a veces yo puedo dudar y decir, es que yo no soy tan bendecida. Es que me hace falta esto, es que tengo que hacer lo otro para que el Señor pueda bendecirme. Y para esto el Señor me dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la tribulación, ni la angustia. Esto está en Romanos 8:35. Entonces, cuando yo siento que hay momentos difíciles, el Señor me dice, nada puede separarte de mí. Entonces, cuando yo siento que mi identidad como hija, en momentos difíciles, cuando estoy pasando por cosas duras, capaz con mi familia, con amigos, con mis hermanos, en el trabajo, el Señor me dice, nada se apagará, no hay nada que me separe de ti. Y esto a mí me afirma en la identidad con Cristo. Lo tercero es no sentir la presencia de Dios. ¿Alguna vez ustedes no han sentido la presencia de Dios? Sari decía la semana anterior, que en la palabra antes de estos versículos dice que nos encerremos en nuestra habitación, ¿verdad? Tengamos nuestro tiempo a solas con Dios. Y yo he tenido mis tiempos con Dios donde he sentido nada, donde he sentido cero. Y no sé si a ustedes les ha pasado que vienen a la iglesia y dicen, qué lindo que estoy aquí en la iglesia. Intento tener mi tiempo con Dios y no funciona igual. Necesito la voz de la Belén otra vez. Necesito escuchar cantar o necesito a alguien que me ayude a entrar a la presencia de Dios. Y a veces, cuando hay momentos también complicados o momentos en los que yo a veces digo, no siento a Dios en mi vida, y esto hace que mi identidad como hija de Dios se apague, el Señor me dice, no te dejaré ni te desampararé. Y esta palabra a mí me afirma. Entonces, cada cosa que a veces yo puedo pensar que me aleja de ser hija de Dios o hijo de Dios, voy tachando de a poco. Y el Señor me va diciendo, ok, tienes una respuesta para mí, yo tengo otra para ti. Y lo último, el compararnos con otros, lo cuarto. Podemos pensar que otros son más espirituales, más santos, más usados por Dios. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, ¿verdad? Es que él sí, de ley, Dios le bendice. ¿Cómo no va a tener un carro así? Él sí, pues él es más santo que yo. Uy, no, yo, pobrecito de mí, ¿verdad? Es que yo soy súper mentirosa o mentiroso. El Señor no me va a bendecir a mí. Y nuestras acciones no hacen que el Señor nos bendiga. El que nos hace que Dios nos bendiga, que el Señor provea para todas nuestras necesidades, que el Señor escuche nuestro clamor y nuestra oración, es que nosotros sepamos que somos sus hijos. Es lo único que hace, ¿verdad? Y a veces nos podemos comparar. Y el Señor me dice en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces podemos pensar que otros son más espirituales, que otros son más santos, que otros capaz si tienen más tiempo con Dios y eso te hace falta, tener más tiempo con Dios y nos hace falta quizá eso. Pero el Señor dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y el Señor nos ha amado con amor eterno. ¿Cuántos dicen amén? Lo quinto que yo podía ver era
las mentiras del enemigo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pensado, ay, estos pensamientos del diablo? Y a veces digo así, ay, esos pensamientos no son míos. Y sí, a veces son mis propios pensamientos, mi propia forma de pensar. Pero a veces también el enemigo ha sembrado constantemente dudas sobre nuestra identidad. Y por eso Jesús dice, cuando tú vayas a orar, lo primero que tienes que decir es, Padre nuestro. Porque esta oración hace que nuestro corazón vuelva al Padre. Y cuando nosotros sentimos que capaz el enemigo está poniendo algo en nosotros, es que tú hiciste esto en el pasado, es que tú tomaste una mala decisión, es que yo creo que como tú hiciste esto antes, entonces no te vas a acercar, te gana más ir a la iglesia. Te invitaron, ay no quiero. O de gana le vas a predicar a ese amigo si ya te vio que eres bravísimo o bravísima, si ya te vio haciendo algo malo, si ya te vio tomando, ¿qué le vas a predicar? ¿Con qué autoridad le vas a predicar? Y a veces el enemigo siembra tantas cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, que hace que nuestra identidad como hijos vaya apagándose de a poco y diga, ay no soy tan hija de Dios o tan hijo de Dios. Y para esto el Señor me ha dicho, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nosotros decidimos avanzar con el Señor, a pesar de todo lo que nos está pasando, cuando el Señor dice, aquí estoy, yo soy tu Padre, cuando decidimos orar como Jesús nos ha enseñado, entonces tenemos la autoridad como hijos. También yo podía ver las heridas de nuestro Padre terrenal. Y no sé cuántos de ustedes han tenido heridas con sus papás. Yo de niña pensaba que mis papás iban a ser perfectos siempre y que mi papi era el superhéroe y que mi mami era la que podía todo, ¿verdad? La que me salvaba de todo. No encontraba el uniforme y mi mami, aquí está tu falda, aquí está tu camiseta, vístete rápido. Y yo siempre decía, si se me pierde algo, seguro mi mami me lo va a encontrar. O si me hace falta algo, mi papi me lo va a conseguir rapidísimo. Entonces yo pensé siempre que mis papás eran perfectos, que mis papás... todo bien, mi mami cocina riquísimo, entonces yo dije, nunca voy a comer una comida mala porque mi mami cocina delicioso. Y las heridas de nuestro Padre terrenal, de nuestros papás, a veces pueden causar que nuestra identidad como hijos, como hijas de Dios, se vaya deteriorando porque mis papás me mintieron, porque mis papás me abandonaron, porque nunca estuvieron, porque cuando me gradué, quizá no me dijeron felicidades, qué bueno que te graduaste. Y yo estaba pensando en aquellas heridas que yo tengo a veces de mis papás y yo sé que mis papás han sido muy buenos conmigo y ahora siguen siendo. Y cada vez que me veo con mi papi es muy generoso y mi mami todos los días me demuestra su amor. Yo trabajo lejos y tengo que llevar mi almuerzo y mi mami todas las mañanas me dice, ya está tu almuercito listo. ¿O qué quieres para mañana almorzar? ¿Qué quieres comer? Y eso me demuestra muchísimo amor, pero también sé que han fallado, que han cometido errores y que han habido heridas en mi corazón que a veces yo quiero ver a Dios como mis papás. Y hubo un tiempo que mis papás se divorciaron, y cuando mis papás se divorciaron, yo sentí que mi papá nunca me lo quiso contar, y se fue. Y yo me acuerdo que estaba de viaje, y cuando llegué, mi papá ya no estaba en la casa, y entonces dije, mi papi aprovechó que me fui para irse. Y yo me sentí abandonada. Después de eso, mi hermana se casó, y era mi mejor amiga, entonces yo sentí que estaba abandonada también por mi hermana. Y luego sentir tantas cosas, sentir como el abandono, yo también entendí que habían heridas en mi corazón con mis padres terrenales que yo hacía que Dios también sea así. Y mi perspectiva de Dios era la perspectiva de mis papás. Entonces yo pensaba, es que si yo hago algo mal, entonces ya Dios se fue. Es que capaz en algún momento yo estoy feliz ahorita, pero en algún momento Dios ya me va a dejar de usar. O Dios ya no me va a bendecir porque se va a cansar de mí. Y cuando yo era una niña y cuando mi papá se fue, lo primero que pensé fue, mi papá aprovechó para irse cuando yo no estuve porque capaz no quería contarme, o tuvo miedo, o no sé. Pero yo sentí eso en mi corazón. Y hay heridas en nuestro corazón con nuestros papás. Capaz, en tu caso, tus papás no estuvieron, o te criaste con algún abuelito, con alguna tía, o simplemente deseaste algo más de parte de tus papás, ¿verdad? Un abrazo, un te amo, un qué bien campeón, el que te vaya a ver jugar fútbol, o el que te vaya a ver en un evento de tu escuela. Capaz saliste en la banda de guerra y tú querías que tu papá esté como otros papás atrás tuyo viendo, ¿quieres agüita? Aquí estoy para ti. Y habían cosas que nuestros papás quizás no hicieron, porque también son imperfectos como nosotros. Y esas cosas hacen que nosotros veamos a Dios como nuestros papás terrenales.
Entonces, para esto, el Señor dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y muchas personas tienen dificultades para ver a Dios como un padre cercano porque tuvieron malas experiencias. Y capaz tú también tuviste malas experiencias como yo, capaz más fuertes que yo. Pero lo que el Señor dice es, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo voy a estar contigo todo tiempo. Y eso me recalca que el Señor es mi papá y tengo una nueva identidad en Él. Amén. Lo último es basar nuestra identidad en lo que hacemos y no en quienes somos. Y a veces creemos que como hijos de Dios tenemos que hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, como ella está sirviendo, como él está sirviendo, como está en staff, como está en medios, está en la alabanza, entonces él sí es un hijo de Dios. Y a mí me cuesta un poco más servir, o a mí me cuesta, y yo no he hecho tantas cosas por Dios, es que a veces nomás voy a la iglesia. Pero déjame decirte algo que está les voy a leer porque lo tengo acá en mi celular, en Mateo 7, 28, 29. En Mateo 7, 28, 29. Vamos a leer. Dice, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Buscar nuestra identidad en lo que hacemos, lo único que nos hace ser es religiosos. Y dice que la diferencia de Jesús hacia las otras personas era que tenía autoridad. Entonces, podemos venir a la iglesia, podemos servir en un ministerio, podemos estar aquí todos los días, estar en las células, sembrar cuando dicen que hay que sembrar y venir todos los sábados a la reunión de jóvenes, pero lo único que nos hace hijos es tener la autoridad que el Señor nos ha dado. Y eso nos separa de ser religiosos. Entonces, no sé si ustedes son religiosos o han decidido ser unos hijos de Dios, pero cuando tenemos autoridad con Jesús, cuando tenemos autoridad con Dios, eso marca la diferencia en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las cosas que hacemos dejan de tener tanto valor cuando Dios es nuestro Padre. Porque entonces yo no puedo hacer tanto. Alguien una vez me dijo una frase que hasta ahora siempre lo digo: no hay nada que pueda sorprender a Dios y ni nada que pueda decepcionar a Dios que tú hagas. Nada de lo que yo haga, por más que me esfuerce mucho, el Señor no va a decir, ve, sí has sabido servir bonito, o yo no sabía que tenías ese talento. Nada le asombra a Dios porque el Señor ya nos conoce. Y así también lo que a veces uno puede decir, ya decepciona a Dios, esto es lo peor que he hecho en mi vida, nunca he hecho esto en mi vida. Aún esas cosas el Señor no se decepciona, porque el Señor nos conoce. Entonces lo único que nos hace ser diferentes para poder tener una identidad en Jesús es la autoridad, la misma autoridad que tenía Jesús aquí en la tierra. Amén. Y las dudas vienen por lo que vemos, sentimos o vivimos. Y algo que yo capaz del Señor hablaba a mi corazón primero, cuando pasó todo esto. Yo estuve en un proceso un poco complicado con Dios, una pelea muy dura, una pelea en la cual yo sentía que no era su hija, porque había muchas cosas que yo tenía en mi mente, había muchas dudas, habían decisiones que yo quería tomar y que el Señor me decía no, y yo sí. Me dijiste que no, allá voy. Si me dices que no, no me importa, yo voy a estar porque yo pienso que lo que yo estoy haciendo es mucho mejor. Y ya lo que Dios me habló cuando yo decidí bajar todas mis armas y decir, está bien, Señor, ya me voy a dejar usar por ti. Y pasó casi como 2 años en realidad de todo este proceso, de esta lucha y de no sentir que era hija de Dios. Pero lo que Dios me llamó a hacer, lo primero que Dios me llamó a hacer antes de comprometerme en un ministerio, antes de decir a qué célula estoy yendo o a qué tengo que hacer, Señor, es restaurar mi relación conmigo, restaurar la relación con el Padre. Y yo quería hablarles hoy y profundizar este tema de restaurar la relación con nuestro Padre. Porque si Jesús dijo, para que ustedes puedan orar, para que su oración tenga poder, para que el Señor les escuche, oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y como les decía, la autoridad hace que esta oración tenga poder en nosotros. Y cuando yo intenté restaurar mi relación con el Padre, con Dios, no fue fácil, fue muy difícil. Y hubieron momentos donde yo no me sentía digna de poder ni siquiera arrodillarme. Yo decía, ay, no, creo que no voy a poder ni siquiera orar. Porque sentía que
que no era tan capaz de poder ir y decirle, Señor, hola, soy yo de nuevo, aquí estoy, está bien, ya, me fue muy mal, Señor, aquí estoy. Volvamos a empezar, Señor. Y para mí fue muy difícil, pero el Señor traía a mi memoria la historia del hijo pródigo. Y algo que nosotros debemos entender para que nuestra oración sea eficaz, para que nosotros podamos entender que la oración tiene poder en nuestras vidas, es saber que Dios es nuestro Padre, que somos sus hijos y que nada ni nada puede detenernos para que el Señor pueda escucharnos. Pero si todas estas cosas que tú has pensado como yo, capaz mis errores, el compararme con otros, capaz del sentir que mis fracasos ya fueron suficientes y que Dios no tiene otra oportunidad para mí, quizá tienes una relación rota con tus papás, con tu papá, con tu mamá, o tienes algo en contra de ellos en tu corazón que te hace ver a Dios como distante, lejos de ti. Algo que Dios dice, para que tu oración sea eficaz, para que tu oración tenga poder, necesitas saber que eres mi hijo. Y eso es lo que a veces menos podemos entender, que el Señor nos ama tanto, que ha decidido hacernos por completo sus hijos. Y no somos huérfanos, ¿verdad? Hasta que nosotros podamos entender esto, el Señor es tan bueno y tan tierno para enseñarnos de a poco que somos sus hijos amados. Y como hijos amados, el Señor ha puesto autoridad en nosotros. Y esta historia del hijo pródigo, no sé si ustedes se la sepan, que está en Lucas 15, del 11 al 12, dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el hijo decide alejarse. No sé cuántos de ustedes han tenido su tiempo de decir, me voy a alejar un ratito, me voy a ir un ratito, como que ahorita no quiero ser cristiana, como que ahorita no voy a escuchar a Dios. Y cuando se encuentra vacío, reconoce su necesidad. Entonces nosotros a veces decidimos irnos, pero cuando reconocemos que no hay nada que nos llene tanto como Dios, entonces volvemos hacia el Señor. Y hay un versículo que me encanta, que dice en Lucas 15, 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies. En el 24, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y el hijo pródigo pudo perder todos sus bienes, pero menos lo más importante, el ser hijo. Y les estaba resumiendo esta historia porque el hijo pródigo decidió irse, ¿verdad? Dice que él dijo, ok, necesito mi herencia ahorita mismo, me quiero ir, quiero hacer todas las cosas que necesito fiesta, necesito, no sé, lujos. Y el papá dijo, está bien, porque así es Dios. El Señor cuando uno dice, me quiero ir, está bien, vaya mamita, vaya papito, corra nomás, no pasa nada, aquí voy a estar. Y el padre decide darle, y cuando él ve todo lo malo, cuando se queda en cero, sin 5 centavos, alguien se ha quedado sin 5 centavos, sin nada, ni siquiera para el bus, ya a mí me ha pasado, ¿verdad? Cuando el hijo pródigo decide quedarse así, vacío y no hay nada, ya derrochó todo, entonces dice que él va otra vez donde su papá y dice, bueno, aunque sea, sus trabajadores comen mejor que yo aquí comiendo de la basura, de la comida de los animales, creo que donde mi papá me puede dar un trabajo, aunque sea de sirviente. Y él vuelve y él reconoce primero su necesidad. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, nos cuesta reconocer que tenemos una necesidad. Nos cuesta reconocer que el Señor puede llenar el vacío en nuestro corazón. Y a veces podemos ir por muchos lugares tratando de que nuestra identidad sea marcada por algo, por alguien, por cosas que hacemos. Pero el único que puede marcar una identidad clara en nosotros es Dios. Y cuando Él decide volver, hay algo impresionante, porque Él quería volver como un sirviente. Pero lo más importante, Él no era un sirviente, Él no era un esclavo, era un hijo. Y tú y yo somos hijos de Dios. Y cuando tú y yo tenemos esa autoridad en nosotros, es que yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? Yo no merezco poco, yo merezco mucho. Es que, yo estaba orando por esto, pero no, es que yo no necesito esto, yo necesito algo mucho más grande. Es que ¿será que solamente voy el sábado y de ahí ya me olvido de todo? No, yo merezco servirle al Señor, yo merezco orar, yo merezco tener mi tiempo con Dios. Tú no eres un sirviente, no eres un esclavo, tú eres un hijo de Dios. Y cuando tú y yo lo tenemos tan preciso, tan claro, nuestra oración es eficaz con el Señor. Y como decía Sari,
No hace falta decir tantas cosas para llegar al Señor. Lo único que hace falta es decirle, Señor, aquí estoy, Señor, tú eres mi Padre, te necesito. Y el Señor vuelve a nosotros. Y el Padre, que es casi como Dios, dice, tú no eres un sirviente, tráigame lo mejor, la mejor ropa, un anillo, vamos a hacer una fiesta. Y cuando tú y yo necesitamos de Dios y el Señor dice, ok, vas a restaurar mi relación contigo, aquí estoy, vamos a hacer una fiesta contigo y te voy a dar todo lo que tú mereces porque tú eres mi hijo. Amén. ¿Cuántos reciben que son sus hijos? Amén. Y ya para acabar, yo mientras estaba en ese proceso de mi lucha con Dios, de sentir que no era una hija de Dios, de sentir que no era capaz de poder volver a ser como antes, Dios lo único que me llamó fue a restaurar mi relación con Él. Y yo dije, bueno, ya perdí todo, lo único que me queda eres tú, Señor. Eres tú nada más. Y yo recuerdo un día, yo estaba en mi cuarto, tratando de restaurar mi relación con Dios. Y yo estaba llorando como una niña chiquita, como un niño cuando se pierde, que no sabe ni cómo decir, no sé dónde están mis papás, así. Yo estaba llorando desconsoladamente y sin mentirles, creo que fue como 1 hora y media donde no dije nada. Lo único que hice fue llorar y llorar y llorar. Y yo decía, Señor, ya no hay futuro para mí. O ya no hay esperanza para lo que tú tienes. Porque ya no soy tu hija. Porque lo que tú querías hacer conmigo ya no funciona. Y yo creo que tus planes conmigo ya no son iguales. Y mientras yo estaba en esto, les voy a leer, antes de que me ponga a llorar. Esto está, déjenme ver, creo que en Jeremías 31, les voy a leer rapidito. En Jeremías 31, 16. Espérenme, hasta esto sigo respirando. Y yo me acuerdo, les voy a mostrar tal cual como yo estaba en ese tiempo con Dios, porque yo sí soy muy llorona y todo, pero sola. Y yo me acuerdo que yo estaba en mi tiempo con Dios y yo estaba así, tal cual, arrodillada. Y yo le decía, lo único que le podía decir al Señor es, ya no hay esperanza para mí. O sea, es lo único que puedo hacer ahorita es venir y orar y ya. Y pasé casi 1 hora, creo, y media llorando, y llorando, y llorando, y llorando. Y el Señor puso que yo pueda leer la palabra, entonces yo dije, ni siquiera sé qué voy a leer. Y yo estoy en un plan, que les aconsejo, es un plan de leer la Biblia en 1 año. Entonces, que lo hice con unas amigas hace unos años y yo volví a hacerlo cada año. Y yo dije, bueno, voy a ver qué me dice Dios hoy, después de estar ahí llorando y con los ojos hinchados y todo. Y justo ese día me tocaba Jeremías 31, 16. Y les voy a leer tal cual. Pero ahora esto dice el Señor, no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Oí a Israel decir, me disciplinaste severamente como un becerro que necesitaba ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti y restáurame, porque solo tú eres el Señor, mi Dios. Me aparté de ti, pero después tuve remordimiento. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. ¿No es aún Israel mi hijo querido?, dice el Señor. A menudo tengo que castigarlo, pero aún así lo amo. Por eso mi corazón lo anhela y ciertamente le tendré misericordia. ¿Hasta cuándo vagarás, mi hija descarriada? ¿Qué más directo puedo ser el Señor? Pues el Señor hará que algo nuevo suceda. Israel abrazará a su Dios. En el 25 dice, pues les he dado descanso al fatigado y al afligido alegría. El 26, al oír esto me desperté y miré a mi alrededor. Mi sueño había sido muy dulce. En el 28, en el pasado, con determinación, desarraigué y derribé esta nación. La derroqué, la destruí y sobre ella traje el desastre. Pero en el futuro, con la misma determinación, la plantaré y la edificaré. Yo, el Señor, he hablado. Estaba bien largo, ¿no? Pero fueron unos cachetadas para mí. Y lo primero que el Señor me dijo ahí fue, ya deja de llorar.
Y yo, cuando leí esto, yo literalmente fue como cuando tú estás llorando, ya deja de llorar, hay esperanza para tu futuro. Y cuando yo decidí restaurar mi relación con Dios, lo primero que el Señor hizo en mi vida fue marcar una identidad clara en mí, que hay esperanza para nosotros. Entonces, para que tú y yo podamos entender y orar como Jesús nos mandó a orar y decirle, Jesús, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo puedo estar cerca para que mi relación con Dios cambie, mejore? ¿Cómo puedo hacer para acercarme más? Yo también quiero ser ungido, yo también quiero servirle al Señor. ¿Cómo puedo hacer? Y Jesús dice, ok, vamos a orar de esta forma. Padre nuestro que estás en el cielo. Y para que tú y yo podamos decir Padre nuestro, debemos sentirnos hijos amados. Si tú aún no has experimentado esta sensación de ser hijo, pídele al Señor, Señor, quiero ser tu hijo. Y si quizás mi relación contigo no ha sido la mejor, hoy estoy aquí. Y hoy el Señor ha dicho, tú eres mi hijo amado. Que nada te haga dudar de lo que el Señor ha puesto en ti. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Y les invito a que se pongan de pie, por favor. Y yo no pude conocer al Dios que era mi padre hasta cuando me sentí huérfana. Yo no pude conocer al Dios misericordioso hasta cuando el Señor me dio misericordia, cuando yo sentía que no había misericordia para mí. Yo no pude sentir al Dios que es mi mejor amigo cuando yo decidí quedarme sola y sin amigos. Yo conocí al Dios milagroso cuando lo oré y cuando el Señor hizo un milagro en mí. Y yo estoy segura de que tú vas a experimentar el sentirte hija o hijo de Dios cuando a veces nos sentimos huérfanos, pero también cuando tú y yo le pedimos, Señor, aquí estoy. Y nuestra oración tiene valor, nuestra oración tiene algo importante. El Señor, el Padre, aquel que hizo los cielos y la tierra, que es tu papá, que es nuestro papá. Y dilo así, personalmente es mi papá. El Señor es mi papá. Cuando el Señor pone su identidad en ti, entonces hay autoridad. Y ya no eres alguien que solamente viene los sábados, alguien que va a una célula, alguien que capaz está sirviendo. No, ahora eres su hijo. Y esa autoridad que el Señor ha puesto en ti hace que tu oración sea poderosa. Hace que cuando tú decides orar por ese amigo, aunque fallaste, aunque cometiste errores, yo soy un hijo de Dios, yo puedo orar por mi amigo. Yo puedo orar por esa amiga, yo puedo orar por mi mamá, que capaz está enferma o se está perdiendo. Tengo a alguien que capaz está sufriendo y yo, ¿será que yo puedo orar? Señor, pero si yo apenas te conozco, ¿será? Sí hay, porque tú eres un hijo de Dios. Y ahí es cuando nuestra oración tiene poder. Cuando tú decides restaurar esa relación con el Padre. ¿Cómo va tu relación con tu papá? Con Dios. Tu relación con el Padre. ¿Te sientes hijo o te sientes alejado de Dios? ¿O sientes que capaz todo ese tiempo has estado caminando como huérfano o como huérfana? Dios anhela que tú y yo podamos tener una restauración con Él, para que nuestra oración sea importante, para que nuestra oración tenga poder, para que cuando tú clames el Señor diga, ese es mi hijo amado. Sí, cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Señor, gracias por tu amor en nuestras vidas, porque como hoy pudimos ver, nada nos puede separar de ti, ni nuestros fracasos, ni nuestras dudas. Nada puede separarnos de tu tierno amor, de tu bondad. Señor, hoy queremos aprender a orar. Queremos tener autoridad para poder clamar por ti. Pero a veces nuestros pecados, nuestras fallas, a veces el compararnos con otros, a veces el sentir que no somos dignos, Señora, hacen que nuestra identidad en ti disminuya. Pero no más. Queremos ser hijos tuyos, Señor. Te pedimos, pon esa autoridad en nosotros para sentirnos hijos amados. Señor, sabemos que no hace falta tanto para encontrarte. Tú estás aquí. Y hoy estamos listos para restaurar esa relación contigo. Señor, ya no queremos seguir jugando a las escondidas. No queremos seguir ocultándonos de ti. Queremos, Señor, recibir la autoridad de ser tus hijos amados. Y donde tú estás, levanta tus manos y dile, Señor, yo soy tu hijo. No soy más huérfano. Yo tengo una relación personal contigo. Señor, vuelve a mí y yo vuelvo a ti, Jesús. Vuelve a encontrarme.
aquí estoy, Señor. Haz algo nuevo en mí. Señor, quiero orar. Quiero clamar por tu presencia. Señor, pon autoridad en nosotros. Señor, gracias por tu restauración. Porque hay sanidad en nuestro corazón. Porque no hay más heridas del pasado en nosotros. No hay más heridas de nuestros padres, Señor. No hay más heridas de condenación. No hay palabras del enemigo que puedan en contra de tu paternidad en nosotros, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Señor, hoy estamos aquí con un corazón rendido porque te amamos, Jesús. Hoy somos tus hijos amados. Y con la autoridad que el Señor ya te ha dado, levanta tus manos y dile gracias, porque soy tu hijo. Señor, no voy a dudar más. No voy a dudar más de ti. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás aquí. Señor, me puedo ir mucho tiempo, pero tú siempre vas a estar, Señor. No soy un esclavo, no soy un trabajador, soy un hijo amado. Soy tu hijo, Jesús. Gracias, Padre, porque tú hoy nos llenas de autoridad, tú hoy nos llenas de tu amor y tú sabes los vacíos que hay en nuestro corazón. Hoy te pedimos, llena nuestras vidas. Señor, queremos orar como tú nos has enseñado y hoy te decimos, Padre nuestro, porque cuando clamamos a ti podemos decir que tú eres santo y todopoderoso, Dios. Cuando clamamos a ti con autoridad, entonces tu nombre tiene poder, Jesús, porque sabemos a quién estamos orando, sabemos a quién estamos clamando y es a nuestro Padre. Señor, gracias por tu paternidad. Dile, yo recibo tu paternidad. Gracias, Jesús, por tu amor en nosotros. Gracias por tu restauración. Porque no hay más relaciones rotas contigo. Hay restauración para nosotros. Hay una restauración en nuestra relación con nuestro Padre amado. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.